Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 13 de octubre y el día viene, mirando hoy al cielo aquí en España, porque bajan las temperaturas en toda la península, pero sobre todo en la costa valenciana, donde la Dana Alice hace de las suyas, especialmente en Tarragona. Más de 30 rescates y 1.300 actuaciones por parte de los bomberos. En 5 comarcas las clases han sido suspendidas. Se aconseja evitar los desplazamientos. La P7 y otras carreteras muestran dificultades para circular por esas fuertes lluvias y también el transporte por tren sufre retrasos en la zona. Lunes que nos va a decir quién es el Nobel de Economía de este año. Lunes de resaca tras la festividad de ayer, Día de la Hispanidad, con el desfile de las Fuerzas Armadas y con los dimes y diretes de corrillos, ausencias, como la de Abascal, diciendo que no puede fingir normalidad con un gobierno corrupto, el de Pedro Sánchez. Gestos, los pitidos, los abucheos. Y hoy todos miramos a Israel. Todos miramos a Tel Aviv porque Hamás ha comenzado a primera hora de hoy a entregar a los rehenes israelíes que siguen vivos y 7 de ellos ya se encuentran en manos de la Cruz Roja, que esta mañana ha desplazado un convoy al norte de la Franja de Gaza para recibirlos. El plan de liberación es que las milicias de Hamás entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los va a trasladar a manos del ejército israelí. Este, a su vez, los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, ya en suelo israelí, donde se les va a realizar una evaluación de salud y podrían reunirse con sus familias. De ahí serán trasladados en helicóptero a 3 hospitales a las afueras de Tel Aviv, 10 al hospital de Sheba, 5 al de Beilinson y otros 5 a Isilov. La Cruz Roja está esperando el segundo grupo de rehenes y Hamás reafirma su compromiso en el acuerdo de paz. Ha publicado Hamás un comunicado en el que reafirma su compromiso con el acuerdo alcanzado y los calendarios de liberación de rehenes establecidos, siempre y cuando la ocupación israelí cumpla con su parte del acuerdo. Estamos esperando que de un momento a otro aterrice Donald Trump en Tel Aviv, porque Trump cogía a primera hora el avión desde Estados Unidos, el Air Force One, para realizar una visita express de 4 horas. Será la primera visita a Israel desde su mandato. Junto antes de despegar hacia Israel, el presidente ya celebraba el acuerdo. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar. Tenemos algo increíble y será algo nunca antes visto. En cuanto aterriza, el presidente de Estados Unidos será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad. La autopista que une esta ciudad con Tel Aviv se va a cortar al tráfico durante varias horas y una vez en la ciudad santa se reunirá con los familiares de los rehenes y dará un discurso en el Parlamento del país. De allí partirá a Egipto para asistir a la firma formal del acuerdo de alto el fuego para Gaza. También se espera hoy la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos. Como están viendo, las próximas horas son cruciales. Cruciales también el momento de los mercados, porque están pendientes de Oriente Medio, del giro de Trump con China. Ahora parece rebajar el tono y alejar el temor a una guerra comercial y muy pendientes de lo que está pasando en el mercado cripto. Hay volatilidad, el oro está alcanzando nuevos máximos históricos y acabamos de conocer, Eva Villanueva, datos en Alemania. Pues sí, datos de inflación, en concreto inflación mayorista. El índice de precios al por mayor en tasa interanual ha crecido al 1,2% frente al 0,7% previo, y en la tasa mensual en septiembre el avance es de 2 décimas frente a la contracción del menos 0,6% del dato anterior. Con todo, en página de futuros, Europa se prepara para abrir con caídas tras la liquidación de Wall Street del viernes, y pese a que esta madrugada se ha atenuado esa tensión y vemos subidas
subidas en Wall Street. Sin embargo, los del DAX caen un 1% a esta hora hacia los 24.500 puntos, 1,28% a punta de caída el Eurostock 50. Avance, sin embargo, para el CAC 40 parisino tras ese anuncio de deformación de gobierno de Le Cornu, y el IBEX 35 que avanza timidísimamente un 0,12%, va a partir desde ese nivel de los 15.476 puntos. Una jornada en la que, como dices, los futuros de Wall Street se han recuperado tras el desplome del viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que las relaciones comerciales con China van a estar bien. Futuros americanos que suben con fuerza después de que en Truth Social haya dejado entrever que no va a cumplir con su amenaza de imponer un aumento masivo de aranceles del 100% a China, que ha despertado la amenaza de represalias por parte de Pekín. En este escenario, las acciones chinas caen debido a las renovadas tensiones, temor a la guerra comercial que ha afectado al apetito por el riesgo y que impulsa la recogida de beneficios en un mercado de valores que rondaba su nivel más alto en una década. Como decías, el oro se ha disparado. Vemos cómo a esta hora el activo refugio por excelencia sube con fuerza un 2%, $4.087. También la plata disparando casi un 5% hasta los $49,53, y avances ahora en el Bitcoin hasta $114.658 en un escenario donde las expectativas de recortes de tipos son la que también atienden a un mercado que ve como el cierre del gobierno priva de datos a los operadores. Importante en un escenario donde el índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde, ha subido 99,02, y los precios del petróleo, tras el desplome en las tensiones, se recuperan con fuerza. Importante esta semana, hay muchas referencias. Además de datos, tendremos sobre la mesa campaña de presentación de resultados. Pues sí, esta semana datos de inflación van a ser claves a un lado y al otro del globo, desde China por la eurozona, pasando con nombres propios como Alemania o España, y por supuesto pendientes de Estados Unidos, que sigue condicionado a si finalmente se puede levantar el cierre del gobierno en Estados Unidos. De momento hay intenciones de que la Oficina de Estadística pudiera presentar el dato de inflación el miércoles, que supondría un avance hasta el 3,1%, pero lo que está claro es que el siguiente catalizador está en la mesa presentación de resultados: Gran Banca Americana, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y, por supuesto, BlackRock. Se espera que el beneficio crezca entre un 8% de Wells Fargo hasta un 29% para Goldman Sachs. En España, página bancaria, el viernes la CNMV da los resultados de la OPA de BBVA y Sabadell, y la palabra, la persona, va a girar en torno a Powell. Este martes va a hablar de política monetaria y se espera que muestre un tono dovish y que acompañe el tono positivo para las bolsas. Entre tanto, hoy arrancan las reuniones anuales del FMI, del Banco Mundial, y en Japón pendientes del revés sufrido por Sanae Takaichi del partido gobernante tras la ruptura de la alianza del gobierno, justo en la prueba de que esta semana se vote nuevo primer ministro. Son las 8:08, esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, vuela hoy a Egipto para estar presente en la llamada Cumbre de Paz. Junto a otros 20 mandatarios que asistirán a este encuentro, donde Moncloa asegura que van con la voluntad de contribuir a solventar los grandes desafíos que la región tiene por delante. Desde Egipto señalan que el objetivo es poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dará un discurso en la 71 sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que llega tras las críticas del presidente de Estados Unidos al gasto de defensa de España. Además, este discurso se enmarca con el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, pero con la invasión rusa en Ucrania todavía muy viva. Las Fuerzas Armadas de Rusia han atacado esta noche objetivos de la infraestructura energética de Ucrania que abastecían el complejo industrial militar de este país, tal como ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Irán anuncia la suspensión del acuerdo de cooperación con la Agencia Nuclear de la ONU. Lo hace en respuesta al restablecimiento de las sanciones internacionales en su contra, aunque desde el país también apuntan que las relaciones no están del todo rotas, ya que, como asegura el ministro
iraní de Exteriores, Abbas Araqi, estas se limitarán al marco legal establecido por el Parlamento iraní y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país. Y miles de personas se reúnen en Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad, donde también se dieron cita casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados en un acto presidido por los Reyes. Este año se han conmemorado los 20 años de la UME. El acto también ha estado marcado por los abucheos al presidente del gobierno y por algunas ausencias sonadas, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy. También ha faltado el líder de Vox, Santiago Abascal, que asegura que no ha asistido para evitar blanquear al gobierno corrupto y peligroso de Pedro Sánchez. Bueno, hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera. No tengo ninguna duda de que Su Majestad el Rey no lo va a interpretar de esa manera. Nosotros nos hemos excusado ante el Rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Que no cuenten con Vox para eso, nosotros lo hemos explicado y estamos absolutamente tranquilos con nuestra decisión y convencidos de que hemos hecho lo correcto, igual que están convencidos millones de españoles. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes, bendito lunes, día 13 de octubre. Lunes que viene con cierto cambio de tiempo, ¿eh? Se nota que las temperaturas han bajado. Mi madre siempre decía que ya cuando pasa el Pilar, pues uno tiene que empezar a sacar la chaqueta de paño. Y luego ya cuando viene el Día de Todos los Santos, hay ya abrigo y bufanda. Pero de momento, bueno, los días son todavía largos hasta que toque el cambio de hora, el último fin de semana de este mes de octubre. Bueno, es un lunes en el que los mercados están pendientes de ese nuevo rifirrafe entre Estados Unidos y China por el tema de los aranceles. Estamos muy al tanto de la última hora, de las últimas informaciones sobre la liberación de los rehenes por parte de Hamás. Al menos 7 rehenes ya habrían sido liberados y estamos muy pendientes, mirando a los mercados, de resultados empresariales, de ver que nos cuentan las compañías sobre las cuentas que han registrado en el tercer trimestre de este año y qué guías están dibujando para el conjunto de este ejercicio. Con todo esto, miramos a los mercados, buscamos ideas de inversión y lo hacemos hoy con Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director para Iberia en Pictet Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Sí, no te veo relajado. ¿Has dormido este fin de semana? He dormido algo, sí. Y he experimentado en la cocina. Sí. Pero tú eres cocinillas. Me divierte, sí. Hago algo. ¿Comida italiana o no? Sobre todo, claro. ¿Y los hijos qué pasa con los hijos? No quieren que experimente. ¿Por qué? Quieren recetas más tradicionales, pero bueno. Oye, ¿experimentas con qué? Bueno, de todo, pasta de todo tipo y luego vacía nevera. Bueno, pues nada, si quieres aquí con los de la mesa puedes experimentar, que nosotros aceptamos. Me acompaña también Patricia López Molina. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es responsable de distribución de Iberia de GAM. ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho? Pues bien, aprovechando los últimos días de sol en Madrid. ¿Tú eres cocinillas o no? Sí, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero sí, me gusta también cocinar. Seguro que no tan bien como Lorenzo, pero sí hago ahí mis cosillas. Pues nada, ya tenemos el chef y el pinche para la próxima que quedemos encargado. Nada, a mí me encanta. Me acompaña Ramón Borja Álvarez de Toledo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Fenomenal. ¿Me he colado por ahí algún nombre o qué? Gonzalo. Gonzalo, claro. Ya, digo, pero ¿qué pasa aquí? Me suele pasar desde ¿Qué pasa aquí? Desde digo, pequeñito. ¿dónde está mi Gonzalo? Lo bueno era que me encontraba siempre bastante rápido en las listas de clase. Sí. Bueno. Oye, yo soy cocinilla, yo hago arroces como buen alicantino. ¿Tú eres de arroz? Si no hago un arroz los domingos no soy persona. ¿Y tu especialidad? Bueno, pues cualquiera, pero me decanto por los de pescado. Pues nada, oye, tenemos que preparar aquí una quedada de las potentes. Bueno, él es Country Manager, Managing Director de España y Swiss Country International Asset Management. Oye, de un momento a otro espero que entre Ralph Elder. Ayer además justo me escribía y me decía, oye, Susana, ¿nos toca mañana? Digo, sí que te toca. Dices que llevo no sé cuántos vuelos, no sé cuántas reuniones, en no sé cuántos países. Digo, ya, no me estreses, pero te toca. Así que espero que llegue de un momento a otro. Oye, estamos muy pendientes de resultados empresariales. ¿Creéis que va a ser el próximo catalizador? Que es lo que puede dar todavía más soporte y más ganancias a las bolsas, porque no hay miedo, ¿no? Bueno, es verdad que desde Pictet vemos 4 temas principales. El primero, que la economía va bien. El segundo, que los bancos centrales siguen bajando tipo de interés, pero la gran mayoría de ellas. El tercero es que la bolsa no está sobrecomprada. Y el cuarto son las valoraciones de las ganancias, creemos en este momento donde no hay espacio para la decepción. Hemos visto el viernes el peor día de la bolsa después del Liberation Day de abril, con lo cual creemos que cualquier noticia negativa que llegue por parte de la geopolítica fuerte o de los aranceles y sobre todo los beneficios empresariales pueden dar espacio a fuerte volatilidad en la bolsa. Con lo cual nosotros creemos que es la única pieza débil en este momento y puede que veamos, no sabemos qué va a pasar exactamente, pero puede que veamos que haya unos resultados ligeramente inferiores, pero este año nos está sorprendiendo. Todavía nosotros, principios del año pasado, de este año, pensamos que los resultados empresariales iban a ser peores del año pasado, pero siguen sorprendiendo a la alza.
Y claramente creemos que hay sectores que van a seguir haciéndolo bien. Por ejemplo, tecnología creemos que va a seguir teniendo muy buenos resultados y por eso es uno de los sectores que nos sigue gustando. Telecomunicaciones y el sector bancario sobre todo. Recientemente ha salido la noticia de los bancos americanos van a tener su mejor trimestre de los últimos 4 años gracias a la deregulación del sector, gracias a la curva de los tipos de interés que se están empinando, con lo cual hay sectores que se pueden beneficiar todavía más de los resultados. Gonzalo, ¿tú qué esperas de las cuentas de las cotizadas? Mira, yo principalmente lo que vemos es que más que es un poquito las previsiones, ¿no? Y sobre todo los guidance que nos puedan dar los próximos meses. Yo creo que eso va a ser fundamental un poco para dar apoyo a ya, digamos, este movimiento y como ha dicho Lorenzo muy bien, pues todo la rentabilidad que llevamos en el año acumulada, que está siendo bastante buena. Existe ese FOMO un poco ahí al mercado a perdérselo. Las conversaciones con muchos de nuestros clientes los últimos días giran en torno a eso y sobre todo, bueno, pues saber cómo posicionarse y en qué áreas, ¿no? ¿Vosotros, desde GAM? ¿Qué esperáis de las cuentas? A ver, nosotros desde GAM vemos que estamos viendo unos mercados excepcionalmente optimistas. Tenemos diversidad en diferentes regiones, tenemos una Europa un poco lenta, un poco más lenta de lo que se esperaba, y tenemos Estados Unidos que parece que está como muy desligado de los fundamentales, porque tenemos una inflación que está cada vez más descontrolada, ya está tocando el 2,9, muy lejos del objetivo que tenía la FED, y tenemos una FED también con disparidad de opiniones en cuanto a qué seguir, a qué rutina seguir con los tipos de interés. Ya sabemos que hay algunos que quieren, que están presionando a la baja y otros que creen que está en el nivel correcto, sobre todo porque esa inflación no está controlada. Entonces vemos excesivo optimismo, vemos resultados empresariales cada vez siguiendo igual la línea de mejores resultados, pero cada vez más difíciles de sorprender, porque bueno, al final llega un momento, tiene que haber alguna corrección tanto en la bolsa como en los resultados empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, bueno, excesivo optimismo, aunque estamos, ya digo, positivos, pero vemos un excesivo optimismo en el mercado. Bueno, se acaba de incorporar a nuestra mesa Ralf Elder. Ralf, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Me gusta ser interesante llegando el último. Se te han pegado las sábanas, reconócelo. No, se llama Lunes por la Mañana en Velázquez, en Madrid. Vale. ¿No han sido los vikingos? Los vikingos, bueno, tengo uno en Burdeos de intercambio y el otro ya están de fiesta hoy en los coles. Es verdad, o sea, es verdad. ¿Cómo viven estos chicos? El único imbécil soy chicos? yo. Aquí. No. Es verdad, qué bien viven los chicos, ¿eh? Te digo, y mi mujer, que es profesora, ¿qué te voy a contar? Bueno. Oye, no te metas con ella, ¿eh? No. Entonces tienes todas las de perder. Por favor, que yo la defiendo. Esa lección la aprendí por las malas hace mucho tiempo. Cuando te casas en España, y da la razón. Bueno, a ver si lo digo bien, porque contigo siempre me lío, ¿eh? Ralf Elder, sí, dime. Managing Director para Iberia y Latinoamérica. Dilo tú. Bueno, pues para ti, mira, simplemente di Bank of New York Investments. Es muy fácil. BNI o BONI, el que siempre nos conocían como BONI, ¿no? Vale, BNI Investment. Ahí está. Vale. Oye, ¿hay FOMO? ¿Hay miedo a perderse mayores subidas en las bolsas? Bueno, yo creo que los resultados de los mercados te dicen que sí, ¿no? O sea, claramente la realidad de los mercados, especialmente de Estados Unidos, que están en precio a la perfección, crea... Y FOMO al final es un estado psicológico, ¿no? De fear of missing out, que te hace quizá... Y ahí está nuestro peligro, tomar decisiones por motivos que no sean por los fundamentales. De hecho, yo hago pensar en una de estas charlas que tuvo Warren Buffett y Charlie Munger en 2000, cuando vino un señor diciendo: yo he sacado 100% en el 99 con mis acciones en tecnológicas. Y Warren Buffett dijo: sí, pero lo que pasa es que no entendemos esos negocios y no hemos invertido. Y le estaban preguntando: ¿por qué no inviertes hasta un 10%? Entonces, el gran problema con el FOMO, y claramente en Estados Unidos, por lo menos no tanto en Europa, claramente, pero en Estados Unidos sí que vemos esa realidad, y el peligro es que empezamos a tomar decisiones por motivos incorrectas que nos dejan expuestas a mercados como el viernes, que vimos esa corrección tan fuerte, simplemente por comentarios sobre tarifas. Claro, ¿hay miedo a quedarse fuera de la bolsa, o lo de la corrección del viernes indica que algo se va a runtar?
Mira, Susana, me divierte esta pregunta porque la semana pasada me llamó un amigo mío italiano y me dice, Lorenzo, sabes que no sigo las bolsas, pero me he enterado que estoy en máximos históricos en mis ahorros. Y le daba un poco de miedo, con lo cual eso te da una indicación, y nunca me llama para preguntarme de temas de este tipo, con lo cual creo que hay también, no solo este FOMO de perderse la subida de las bolsas, el miedo de perdérselo, pero también hay un poco de vértigo, ¿no? Con lo cual estas valoraciones excesivas de algunos sectores, y por eso yo decía antes, no hay espacio para decepción, que cualquier noticia ligeramente negativa puede dar espacio a una volatilidad mayor en los mercados, ¿no? Y por eso hay que tener cierto cuidado en tomar posiciones ahora fuertes cuando el mercado está tan alto. ¿De verdad hay FOMO o puede haber una decepción igual que la hubo el viernes pasado? No, yo creo que cuando están las valoraciones a estos niveles, los inversores siempre buscan cualquier excusa un poco para, o sea, no hacen más que mirar, oye, ¿cuál puede ser el próximo catalizador? Veníamos a principios de septiembre mencionando que septiembre es el típico mes donde se reajusta, ¿no? El mercado un poco, hay cierta sincronización con el VIX, con los índices de volatilidad, cosa que no sucedió. Y ahora desde comienzos de octubre estamos viendo todo esto, no solo en renta variable, sino también en crédito. Hemos visto cómo se han ido ensanchando los spreads, el rally que hemos tenido en el Treasury con 9 puntos básicos bajada del 10 años americano o los 6 del Bund 10 años, ¿no? O sea que eso un poco va en línea y los spreads se han resentido. Hemos visto, aunque en la semana, digamos, o con datos todavía los flujos han sido positivos, pero en los últimos días sí que hemos visto o hemos notado desde el jueves pasado salidas de dinero en algunos segmentos, ¿no? de renta fija y de crédito en general. ¿Vosotros estáis notando que el dinero está saliendo? No está saliendo el dinero, pero es verdad que es un mercado, sobre todo en Estados Unidos, cada vez más dependiente del dinero retail. Entonces, al final es un mercado que cada vez es más psicológico. O sea, hablamos del FOMO, o sea, estamos en valoraciones bastante altas y estamos en máximos en muchos mercados. Entonces, bueno, pues al final eso inevitablemente lleva a no saber, a nunca querer perderse la fiesta, pero no saber nunca si estamos entrando o no en el mercado, en el momento correcto del mercado. Hay una cosa más a esto con el FOMO, y eso es que crea una realidad de mercados, y eso es que para un inversor hay un riesgo reputacional en infraponderar a Estados Unidos actualmente. Y eso es porque cuando sigue la música tocando, como dijo Chuck Prince, que fue el CEO de Citibank, creo que fue en la crisis financiera, él es el que creó esta frase famosa cuando le preguntaron sobre los estructurados en 2007. Y él dijo, mira, lo que pasa es que mientras que está tocando la música, tienes que bailar. Y entonces hay un riesgo reputacional en infraponderar en lo que es Estados Unidos. Pero nosotros no estamos viendo salidas como tal, precisamente por esa realidad. Lo que vemos es clientes que están igual empezando a buscar una diversificación en esa exposición, porque claro, el rally de mercado este año sí que es más amplio, no es tan limitado a los MAC 7. Vale, me voy a publicidad a la vuelta. ¿Dónde podemos encontrar esa diversificación en un mercado donde ya da un poquito de vértigo, ¿no? Donde los niveles pues exigen pues ser algo valientes. ¿Cómo diversificar? ¿Cómo descorrelacionar? Publicidad y me lo contáis. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visita
Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en plena tertulia de mercados con Rafa Elder, con Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo, con Lorenzo Coletti y con Patricia López. Hoy hablábamos de descorrelacionar en un mercado donde la renta variable lleva subidas del 10% en Estados Unidos, pero del 20% en Europa, y algunos valores están totalmente desbocados. Algunos sectores también están en zona de récords, donde las materias primas como el oro, la plata, también está marcando niveles máximos. ¿Cómo descorrelacionar? ¿Cómo crear una cartera? ¿Cómo compensar el riesgo que supone el asomarse a la bolsa? ¿Qué me proponéis? Lorenzo, arranca tú. La bolsa, bueno, has comentado máximos, lo hemos comentado todos en Estados Unidos. Europa puede empezar a ser una alternativa, sin duda, porque vemos también aquí una... Bueno, Europa también lleva subidas. El Eurostock 50 está disparado. Bueno, va por sectores, sí, ¿no? Si lo miramos en el año, si lo miramos a 2, 3, 5 años, no, claramente Europa se ha quedado muy atrás, con valoraciones más atractivas que Estados Unidos. Y con un crecimiento económico debería de, ir mejorando poco a poco. Por lo menos en términos marginales respecto a Estados Unidos. Pero si hay que buscar algo en renta variable donde tenemos más convicciones, emergentes, donde también las valoraciones son atractivas. En el año está siendo, además, el gran ganador. Y emergentes en general es algo que nos gusta. Habrá que buscar también algo donde haya un poquito más de crecimiento, porque esa divergencia de crecimiento entre el mundo desarrollado y el mundo emergente sigue estando ahí y va a ser más fuerte en los próximos años, con lo cual es una alternativa para la renta variable válida. ¿Emergentes con más sesgo Asia o también me estás hablando de países como México o Brasil? Asia es nuestra región favorita, sin duda, a pesar de lo que podamos ver en peleas o guerras comerciales entre Estados Unidos y China, pero no descartamos también otras áreas, tampoco América Latina, puede haber sitios donde se puede encontrar valor. ¿Cómo descorrelacionar? ¿Cómo, Gonzalo? Bueno, mira, nosotros ahora en renta variable, sobre todo, suscribo lo que acaba de decir Lorenzo, emergentes, ya sabes, soy un gran fan de ese asset class. También en la parte de mid caps, por ejemplo, en Estados Unidos, lo haríamos más a nivel global, pero creo que sobre todo se están beneficiando de una serie de factores, ¿no? Pues oye, después de haber visto cómo un poco las large caps se han movido, empieza a haber muchísimo más interés. Por ejemplo, el Russell le ha batido al
al S&P un 3,5% en el último periodo. Y lo que estamos viendo es que pues la situación financiera también, en cuanto a apalancamientos, la solidez, digamos, de las compañías, y luego el acceso a los mercados también, los financiamientos que están ahí a niveles muy bajos, todo ese tipo de cosas, desde luego que ayuda a este tipo de clases de activos. Y todo lo relacionado a todo lo que es tecnología, la verdad es que nosotros vamos un poquito más, ¿no? Y nos centramos no ya solo en todo el tema relacionado a la IA, sino también hacia semiconductores, equipos electrónicos, obviamente ahora para construir todos esos centros de datos, aplicaciones de red, suministro eléctrico, la electrificación en general, ¿no? Es un área también que estamos viendo con muchísimo interés. ¿Vosotros qué me proponéis para descorrelacionar carteras? Pues mira, antes de descorrelacionar, te comento un poco en renta variable, que además lo hablábamos en enero, lo hablábamos en una tertulia aquí en enero. Yo estoy también muy de acuerdo con mis compañeros, pero yo voy a ser más específica. O sea, al final tenemos China, la tenemos con unas valoraciones muy atractivas, a pesar del rally que hemos tenido este año en bolsa, que ha destacado entre otros. Pero yo creo que ahora en China estamos viviendo el whatever it takes, China. Está haciendo el gobierno todo lo posible para reflotar la economía, y además vemos una región que cada vez es menos dependiente de esos aranceles. Esta guerra comercial que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, las exportaciones siguen despuntando. ¿Qué pasa? Que al final donde más están exportando es a Europa y a África, no tanto a Estados Unidos. Entonces pensamos que es una región que va a seguir dando resultados muy positivos. Y luego, para descorrelacionar de verdad, y además de la parte de renta fija, que también es cada vez más complicado encontrar valor, yo diría que bonos catástrofe. Bonos catástrofe, que al final, bueno, pues son bonos que están ligados a catástrofes naturales, y esto sí que es lo más descorrelacionado que hay en la parte de renta fija, porque no está ligado al ciclo de los tipos de interés, no está ligado a las guerras comerciales, no está ligado al escenario macro ni al escenario geopolítico mundial. Entonces, bueno, pues si queremos de verdad descorrelación en las carteras, esto no hay nada que descorrelacione tanto como los cat bonds. ¿Qué me propones tú? Bueno, ya mis compañeros han dicho mucho de lo que estamos bastante de acuerdo. Me gusta la pregunta sobre emergentes porque, como bien han destacado mis compañeros, lo que hay que hacer es entender de que emergentes no es un bloque homogéneo de países, es un grupo heterogéneo de países, y hay que seleccionar con cuidado. Estamos también de acuerdo que China tiene valoraciones muy atractivas y tiene ganas de estímulo, y eso es la clave para China. Cuando saca la cartera para estímulos es cuando normalmente tenemos bastante buenos resultados, pero también hay otros países como Indonesia, México también son interesantes. Si miramos el mundo desarrollado y miramos Estados Unidos, como dije antes, es difícil infraponderar, pero sí podemos diversificar. Ahí haríamos más ideas como, por ejemplo, de income, que tienes ese lado de valoración que tenemos con el Russell 1000, pero tienes ese factor defensivo en un mercado que está con esas valoraciones tan extendidas y en precio a la perfección, que puede tener más momentos como el viernes. Esa idea de diversificar en cosas con valor, pero con ese factor defensivo nos interesa. Y en Europa nosotros somos positivos. A ver, Europa nunca la vas a comprar por temas de productividad o beneficios comparado con Estados Unidos. Pero sí tienes diversificación, porque los sectores que lo van a hacer bien en Europa para nosotros son distintos a los que puedes encontrar, igual que con income, que son carteras diferenciadas en temas de sectores, y también por valoración, que está un 30% de descuento con Estados Unidos. Y finalmente, por el tema de la parte más de monetarios, el Banco Central Europeo ha bajado 100 puntos básicos. Igual todo ese dinero que está en stand-by, en liquidez, si tienen que empezar a buscar ideas nuevas, nosotros pensamos que los alternativos líquidos han vuelto desde el final de QE, cuando se convirtió en QT, están dando resultados defensivos y positivos para reemplazar liquidez. Última parada publicitaria. Dentro de alternativos líquidos o ilíquidos, ¿realmente qué es lo que aportan a la cartera? No hay un exceso de intentar, permitirme la palabra, colocar alternativos ilíquidos por parte de las grandes entidades, porque así amarras al cliente durante muchos años y al mismo tiempo pues cobras comisiones más elevadas en un entorno donde los márgenes se están ajustando a tope? Publicidad y me lo contáis.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management, con Patricia López de GAM, con Ralph Elder de BNI Investment y con Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo de Swisscanto International Asset Management. Oye, alternativos líquidos e ilíquidos, ¿realmente interesa al cliente final? ¿Realmente aporta valor a la cartera? ¿O estamos todos, están las grandes entidades deseando colocar este tipo de vehículos porque en el fondo tienes al cliente atrapado durante mucho más tiempo y cobrando unas comisiones mucho más elevadas en un momento donde el resto de activos y el resto de vehículos dejan comisiones muy muy mínimas? Lorenzo se ríe. Risa pícara, no, es que maliciosa. Podemos pasar una mañana entera aquí hablando de esto, me encantaría un día. Pero bueno, yo creo que hay que distinguir muy bien entre lo que es líquido e ilíquido. Es verdad que creo que ha habido un boom de las inversiones ilíquidas de los activos privados en todo el mundo y en España en los últimos años sobre todo, y hay que tener cuidado con lo que llamamos iliquidez. Estar 10 años dentro de un activo tiene sus riesgos, ¿no? De no tenerlo disponible. Hemos visto últimamente como en algún activo privado como la deuda privada ha habido los primeros problemas. En el sector inmobiliario también puede que las valoraciones estén muy altas, pero bueno, si miramos históricamente cómo han ido estos activos, sobre todo el capital privado, es una rentabilidad muy muy atractiva, y por eso yo creo que ha habido cabida en las carteras de los clientes. Pero los activos líquidos, que es lo que hoy creo que tienen cabida más en una cartera en un momento de bajada de tipo de interés, eso significa fondos de estrategias, podemos llamar long short o neutrales respecto al mercado, tienen sentido porque el mercado monetario ya no da lo que daba hasta hace un año. En los próximos 12 meses las rentabilidades estarán por debajo del 2%. La renta fija también, sobre todo el crédito, tiene unos diferenciales muy estrechos, con lo cual hay que buscar alternativas en la parte de baja volatilidad. Y esto es el papel que cumplen este tipo de fondos de alternativos líquidos en una cartera con rentabilidades obviamente no muy altas, en torno, creo, un 5 o 6%, que mucho de esto están dando este año, con una volatilidad que es la de la renta fija corporativa, básicamente. Esto es donde yo creo que, de hecho vemos flujos este año, pero donde yo creo que podemos ver cada vez más flujos de entrada. Ralph. Sí, completamente de acuerdo con la parte de alternativos líquidos, es donde nosotros también estamos poniendo nuestra apuesta, como dije antes.
El Banco Central Europeo ha bajado 200 puntos básicos. Tenemos una cantidad enorme de dinero en países del sur de Europa en stand-by, en fondos monetarios o en fondos buy and hold o cosas que ahora igual ya no dan lo mismo que daban antes y claramente estos fondos tienen su sitio. El tema de los ilíquidos, la parte que me preocupa es la parte filosófica sobre dónde deberían encajar en una cartera. Si hay mucho interés en meterlos, como tú bien has dicho, en quizá carteras donde no son idóneos. Si tú tienes una cartera de 500.000 euros, yo creo que no hace falta ir a ilíquidos para tener una diversificación. Si tienes 4 o 5 millones, igual puedes tener un porcentaje. El problema realmente para mí es esta idea de democratizar estos activos, porque es la parte de educación que me preocupa. Cuando vas bajando más a banca privada o más afluente a banca personal, ¿cómo puedes enseñar a tu equipo de banqueros bien explicar este activo al cliente final y para que el cliente final entienda bien esa realidad de liquidez y rentabilidad y riesgos que puede tener en ese activo? Entonces, es esa idea de educar a las distintas partes de educación y dónde está la parte idónea, qué cartera idónea puede entrar. Donde puede encajar para diversificar me parece bien, pero hay que tener cuidado con el perfil del cliente. Gonzalo. Yo creo que cualquier activo tiene cabida en una asset allocation. El objetivo obviamente es diversificar una cartera y descorrelacionar, si puede ser. Es un poco los argumentos más básicos. Es decir, que este tipo de activo al final representa o no va a representar más de un 10% y eso ya sería una cartera bastante agresiva. Para un inversor español donde ya de por sí esa parte de líquidos lo hace con inmobiliario, que es un poquito el activo estrella en este país desde hace 100 o 200 años, pues no le veo tanta necesidad. Creo que al final se le ha dado demasiado bombo y platillo a esta clase activo para, digamos, ese porcentaje de la cartera. Yo, sinceramente, es una de las cosas que más me ha chocado un poco con esta vuelta mía a España, esas conversaciones, ¿no? De al final decimos, no, es que nosotros somos súper conservadores en renta fija, estamos en monetarios y tal, ¿y qué más hace? No, private debt y private equity. Joder, con perdón. Esto, oye, aquí se podría hacer un poquito más, ¿no? Entonces, si estamos, como decía Ralph, tratando de educar en esa parte de mercados alternativos, demos un poco más de educación o tratemos de salir un poco de esa renta fija conservadora y lo que comentábamos hace unas semanas, Susana, entrar un poquito más en deuda corporativa, ver un poquito cuáles son, hay todavía rendimiento, hay valoraciones interesantes, no es tanto por el spread, es por los rendimientos. Tienes high yield, tienes deuda emergente, tienes cocos híbridos que encajan perfectamente. Puedes arbitrar perfectamente la estructura de capital quedándote en grado de inversión en cocos o híbridos, o si estás ya en subordinación en high yield, puedes subir calidad invirtiendo en secure high yield. Claramente un instrumento mucho más interesante que los senior loans, por ejemplo. Y líquido. Patricia, ¿tú cómo lo ves? Pues yo la verdad que fíjate que yo creo que todavía en España estamos muy por detrás de nuestros vecinos europeos en cuanto a ilíquidos. O sea, las carteras siguen estando muy por debajo. Ese 10% que comentáis sigue siendo bastante menor que otros países. Entonces, bueno, yo creo que el cliente español sí que está educado, como comentáis en la parte del mercado inmobiliario, eso ya es digamos que es un producto muy líquido y el cliente está muy acostumbrado a no recibir, digamos, inversiones, reinversiones y no recibir pagos hasta el cabo de muchos años. Entonces, es verdad que hay que saber analizarlo muy bien porque ya vale todo y ya metemos lo que sea y son productos mucho más sofisticados que hay que dedicarles mucho más tiempo, pero vamos, yo creo que tienen que formar parte de una cartera y además luego tenemos que si no nos gustan los líquidos y no nos gustan los ilíquidos porque queremos tener ahí un punto medio, también están los semilíquidos, los evergreen, que eso ya sería digamos que un punto intermedio y una manera de empezar
a entrar en este mundo sin tener que ir al 100%. Oye, estoy ya en la recta final, me queda un minuto escaso. Cada uno de vosotros mirando a los mercados, a las bolsas, a la renta fija, a esto que hemos dicho de la diversificación y de los líquidos e ilíquidos. Mensaje de cierre, pensando lo que nos queda de año. ¿Finiquitamos el año? ¿Lo cerramos ya? Muchos me estáis deseando, lo sé, ¿eh? Yo digo lo que dice mi casa. En Pictet seguimos positivos con la renta variable, con lo cual creemos que hay que estar invertidos, seguir invertidos, quizás diversificar un poquito la parte de monetarios y tenerla un poco más invertida también, pero ojo con algunos sectores que ya empiezan a tener valoraciones demasiado altas. Muy bien. ¿Gonzalo? Yo creo que tenemos una base de fundamentales a nivel crédito y de empresa bastante buenos. La parte macro ahora mismo no hay tampoco un indicador, digamos, que nos señale lo contrario, y los técnicos sobre todo están súper fuertes o se mantienen, ¿no? Con lo cual normalmente esa parte igual puede hacer una especie de offset a ya las valoraciones de por sí un poco más tensas. Ralph. Bueno, yo siempre te digo lo mismo, Susana, soy gran fan de repetir el mismo mensaje hasta que la gente me escuche. Y eso es que estamos ante un escenario donde tenemos mercados que tienen bases positivas, pero con precios muy extendidos. Tenemos buenas rentabilidades en la renta fija, pero tenemos mucha volatilidad geopolítica. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco más en el viaje y un poco menos en el destino. Muy bien, ay, qué romántico me ha salido. Sí. ¿Tú qué dices, Patricia? Bueno, yo diría que es verdad que hay mucho optimismo en los mercados. Hay valoraciones muy altas, hay spreads muy ajustados en renta fija, entonces que es el momento de empezar a situar las carteras de una forma, no diría defensiva, pero por lo menos que nos pueda cubrir ante posibles sustos. Muy bien, pues Ralph Elder de BNE Investment, Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo de Swisscanto International Asset Management, Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management y Patricia López desde GAM. Muchísimas gracias, os veo en forma. Cuidaros mucho y ya por el lunes. Feliz semana. Adiós. Chao, chao. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé inestabilidad durante el día, sobre todo en gran parte de la península y Baleares, aunque con menor intensidad que en días anteriores. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y lluvias ocasionalmente tormentosas en el centro, en el este peninsular y el norte de Baleares, más intensas en el litoral de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Canarias, nubes en el norte y posibilidad de chubascos en zonas interiores de las islas montañosas. Las temperaturas máximas subirán en Baleares y el nordeste peninsular, bajarán en la meseta sur y Melilla, y las mínimas tenderán a aumentar. Los vientos predominarán moderados en la mayor parte de la península, con intervalos fuertes en el sureste peninsular y zonas de litorales. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados.
7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el lunes? Viene con subidas muy suaves para el futuro del IBEX 35 del 0,10%. Varios puntos de atención. Por un lado, el mensaje de Donald Trump este fin de semana sugiriendo que da marcha atrás en los aranceles a China, algo que otorga un respiro a los índices europeos. Hoy los líderes mundiales, incluido Trump, se reúnen en Egipto para discutir los planes de alto el fuego en Gaza. En Francia sigue la inestabilidad política, pero de momento el mercado de deuda aguanta bien y esta semana comienza la temporada de presentación de resultados trimestrales en Wall Street. Estamos pendientes, además de algunos datos, hoy hay muy pocos. El índice de precios al por mayor de Alemania de septiembre ha subido 2 décimas frente a la caída de 6 décimas intermensual anterior. La prima de riesgo en España está en 55 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,19. Europa viene con caída del 1,16% para el DAX alemán y con caída del 1,26% para el Eurostoxx. El CAC 40, por ejemplo, se apunta a un alza en su futuro del 0,35 en un día donde vamos a estar atentos a esas automovilísticas que miran al Reino Unido, donde comienza hoy un juicio en el Tribunal Superior de Londres, donde abogados representan a 1,6 millones de demandantes que acusan a los fabricantes de hacer trampas en las pruebas de emisiones de diésel. Si vamos a futuros americanos, futuros que vienen con subidas del 1,39% para el SP500 y del 1,83% para el Nasdaq 100. En cuanto a plazas asiáticas, con el Nikkei de Tokio hoy cerrado, vemos al Hansen operando con caída del 2,29%, a Shanghái plano con bajada del 0,17% y al Kospi coreano con bajada del 0,72%. Materias primas, crudo West Texas en 59,81%, petróleo Brent de referencia europea en 63,68%, onza de oro cotiza en $4.088 y cruce euro-dólar 1,1614, desfavorable a nuestra moneda. Alexis Ortega es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y esta semana y hoy, ¿qué esperar de los mercados? ¿Qué te preocupa y qué te alienta? Bueno, la verdad lo que me preocupa es en cierto modo que se reabra otra vez una batalla comercial entre Estados Unidos y China, que de momento prácticamente casi todas las amenazas siempre vienen de Estados Unidos y una actitud un poco más pasota, digamos, de China, que de alguna manera pues no quiere entrar un poco al trapo y prácticamente hace, digamos, el clásico no hace daño quien quiere, sino quien puede, que es que prácticamente eso es lo que me parece que está en esta situación. El euro recupera después de una semana en la que hace una semana estábamos en 1,1720 y ahora estamos en 1,1610 aproximadamente, después de haber venido de niveles de 1,16, quizás la crisis en Francia que no se ha parado, pero no se ha tranquilizado, solo es un capítulo más de inestabilidad que acabará afectando a Macron, y luego la rentabilidad de la deuda que se está relajando un poco después de tener unos cuantos meses de fuertes tensiones. En este escenario, Alexis, entiendo que los resultados empresariales van a ser un catalizador para nuevas subidas. ¿Tú crees que van a ser buenos, que no se van a resentir los márgenes por el tema arancelario? Bueno, de momento no se ha estado viendo. Quizás a lo mejor serían las empresas exportadoras europeas las que a lo mejor de alguna manera puedan verse resentidas sus márgenes, puestos los que inicialmente yo creo que están reduciendo sus márgenes para poder mantener un poco los precios dentro de Estados Unidos, pero dentro de las empresas americanas de momento no parece que sea esa un poco la situación. Bueno, pues Alexis Ortega, gracias y que tengas buen negocio. Muy buenos días. Hasta la próxima. Muy pendientes de las negociaciones y de la liberación de los rehenes en Israel. Los 7 primeros rehenes liberados por Hamás ya han cruzado la frontera de Gaza y se encuentran en territorio israelí acompañados de efectivos de las fuerzas de defensa de Israel. El Air Force One de Donald Trump a bordo está para aterrizar en el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv. Ese avión presidencial ya habría aterrizado y el presidente norteamericano está siendo recibido hasta ahora por Netanyahu. 3 minutos, llegamos a las 9. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre